Italia 1846. El mensaje estado se llama, amén, la mano de Dios sobre nosotros. Habiéndole encontrado, mis hermanos, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Repito: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar hasta Jezreel. Padre mío, te damos gracias, Señor. Tú ya has entregado palabra, Padre mío, en nuestras vidas. Esa mano, Padre mío, poderosa, esa mano que dirige, esa mano que sostiene. Háblanos en esta noche, Padre mío. Tal vez, Señor amado, más que el significado, es aquella, Padre mío, que ha sostenido los hombres. Padre mío, Señor amado, que ha dirigido los hombres. En el nombre de Jesús, por tu mano, Padre mío, también estamos aquí en esta noche. Háblanos, Señor, desde el más pequeño hasta el más adulto, durante el culto, durante, Padre mío, el mensaje. Pongamos atención, no nos distraigamos, abramos nuestro corazón para que tú hables en nuestra vida, Señor. Toda oposición del enemigo sea echada fuera, reprendida, oh Dios, rechazada, Padre mío, toda maquinación del diablo, Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta noche, si alguien pasara por fuera, nuestros vecinos aún también alcancen bendición al oír la exhortación del mensaje. Dios bendito, va a ser predicada para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tenemos bastantes ejemplos sobre esto. Amén. Dice que la mano o la buena mano de Dios, amén. Va a haber un mensaje de, tal vez, de dirección, de fortaleza, de firmeza, porque la mano de Dios siempre está firme sobre sus hijos. Cuando está ¿verdad, hermano? Cuando está extendida para sostenerlo. Dice que la mano de Dios, hermano, fue aquella que sacó al pueblo de Israel, al pueblo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, de la esclavitud de Egipto, y lo sacó con brazo fuerte extendido. Amén, hermano. En ese también se representa la mano de Dios, como lo hizo y empezó a conocer Israel, ¿cierto? Como Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tenía un brazo poderoso, un brazo fuerte, que nadie lo podía doblegar. Nadie lo podría quebrantar, porque dice que Dios, hermano, con esa mano guía, con esa mano Dios señala, y con esa mano muchas veces, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nos saca a nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor de aquella esclavitud tan grande. ¿Cuántos lo creen así? Dice que este texto bíblico narra, ¿verdad, hermano?, la buena mano de Dios hacia nosotros. Además dice, esta expresión de la mano de nuestro Dios es una de las, dice, en las cuales dice que aparece muchas veces en los libros o en el libro de Esdras, para referirse al cuidado de Dios para su pueblo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Bueno, y como decía, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Vamos a empezar a ver ya Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Ahí también nos habla el Señor, amén, sobre otro profeta. Dios bendiga a la iglesia del Señor, llamado Eliseo. Dice: pero muerto Acab, había dicho, amén, Segunda de Reyes 15, no 5.
Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Habla, ¿verdad, hermano? Cierto, el profeta Eliseo, amén, el cual él se dejaba dirigir por Dios. Entonces, esa expresión de necesitar la dirección o el respaldo de Dios, amén, en la parte espiritual, porque dice que Israel necesitaba o Judá palabra de Dios y tuvo que venir o escuchar consejo o dirección del profeta Eliseo. Mientras el tañador, amén, dice que él manda a llamar a alguien que cante, a alguien que toque, a alguien que pueda ministrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso el que canta, hermano, o el que dirige o canta o alaba el nombre del Señor, dice que ministra la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y dice que Eliseo, ¿verdad, hermano? Era tal vez un hombre que sabía, ¿verdad, hermano?, encontrar la bendición de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Mas ahora, dice Eliseo, traedme un tañador, que era uno que cantaba, que tocaba las cuerdas, amén. Mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? La mano de Dios que vino sobre Eliseo también puede venir sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Cuando el pueblo canta, cuando el coro alaba el nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dice que Eliseo, él profetizó, provisión de agua en el desierto y victoria de los ejércitos de Israel y de Judá. Segunda de Reyes 3:16. Sigamos leyendo, amén, hasta el 20. Quien dijo así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, por este valle será lleno, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Estaba prometiendo Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, seguridad para el pueblo de Israel, sustento a través del agua, no iban a haber lluvia, no iba a haber viento que trajera una nube, amén, hermano, pero dice que estos pozos, amén, hermano, iban a sostener, iban a dar agua al pueblo de Israel. Y destruiréis toda la ciudad fortificada y todo valle hermoso, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra, dice, toda tierra fértil. Aconteció que por la mañana, cuando se ofreció el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Amén, hermano, se cumplió la palabra de Dios, ¿verdad? Se cumplió lo que Dios estaba hablando, amén. Y como, hermano, como un canto, como una alabanza, como nosotros en la adoración, hermano, podemos encontrar una bendición tan grande que acarrea a Dios, ¿verdad, hermano? Que habla por su palabra, que nos da dirección. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque el profeta tenía que creer con fe a la palabra de Dios para poder recibir bendición. En Crónicas 4:10 habla también de un varón llamado Jabes, amén. Vayamos del 9 y el 10, amén. Ahí en el 9 hay una palabra, ¿verdad, hermano? Cierto, que me llamó mucho la atención sobre este varón Jabes, amén. Crónicas, había dicho, cierto, 9 y 10. 4, 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando buscaron a alguien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de los hermanos de Jabes o de la tribu, para poder pelear, para poder, ¿verdad, hermano, cierto?, enfrentarse al enemigo. Y dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Que ilustre, hermano, ¿cierto? Dios bendiga la palabra del Señor. Dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto di a luz, dice, en dolor. Sigamos con el 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio
y tu mano estuviera conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Qué importante, hermano, que consideremos nosotros que estamos en la decisión correcta, en el camino correcto, y la mano de Dios respalda, ¿cierto?, nuestra vida, nuestra dirección, nuestro caminar. Todo lo que hagamos sea respaldado por la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Yo creo que todos, la mayoría de los que estamos aquí, hoy día dijimos, vamos a llegar a la casa del Señor, voy a ir a adorar el nombre de Dios, voy a buscar la presencia del Señor, voy a buscar bendición delante de Dios, y la provisión de Jehová estará sobre mí. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? O sea, la mano de Dios, hermano, va a estar, como dijo Jabes, amén, ensanchando mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, me librará del mal, para que no me dañe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, le otorgó Dios lo que pidió. Ahí considera Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, una oración en el cual dice que este varón, como habíamos leído, ¿cómo era él? Ilustre. ¿Cómo le llamaba la palabra del Señor, hermano? Ahora nosotros tal vez le llamamos el ilustre delegado, el ilustre diputado. A los políticos les llamamos ilustres, amén, hermano, a las personas importantes. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dice que este hombre era importante para Dios. Un hombre que sabía pedir a Dios, que sabía rogar delante de la presencia del Señor, amén, y Dios le otorgó lo que él había pedido. ¿Cuántos creen esa promesa, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando viene la oración, el Señor enseñó, amén, que nosotros tenemos que orar creyendo, o si no, nada recibiremos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. En segunda de Crónicas, mire, y también estamos en el capítulo 20, versículo 6, hablando sobre el rey Josafat. Y esto no solo para los reyes o para los príncipes, ¿verdad, hermano? Esta promesa para todo aquel que quiera hablar con Dios. Que le dice, Señor, ve tú o anda tú delante de mí. Tu mano vaya delante de mí abriendo camino. Abriendo, ¿verdad, hermano? Cierto, un lugar para poder caminar. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Eso dijo Josafat, mire. El rey de Judá dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Tenemos que reconocer, hermano, quién es el Dios que está a nuestro lado. Tenemos que reconocer, hermano, que cuando hay cosas difíciles para el hombre, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen así? Y este rey dice que él confesó, hermano, porque Dios se agrada cuando el hombre o la mujer confiesa, ¿verdad, hermano? Seguridad en Dios. O sea, Dios lo pone por delante de toda, ¿verdad, hermano? Cierto, nuestros proyectos, de todo lo que nosotros queramos hacer, de todo lo que hagamos, ponemos, ¿verdad, hermano? Cierto, la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Y dice que Josafat, ¿verdad, hermano? Dice que él habló y reconoció delante del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, reconociendo que su mano es el tal que tenía fuerza y poder, y no había nadie que se le resistiera. Porque muchas veces nosotros desconfiamos de la provisión de Dios, de la protección, del sustento de parte de Dios, y nuestra fe falla, y nuestra confianza, ¿verdad, hermano? Muchas veces desfallece, y nosotros dejamos, ¿verdad, hermano?, de expresar cosas que a Dios le agrada escuchar. ¿Qué tal fuerza, qué tal poder? Dice, ¿acaso no eres tú Dios? Porque él le pregunta o le está hablando. Él sabe, él está asegurando, hermano, él estaba seguro de lo que estaba diciendo, pero estaba como haciéndole una pregunta a Dios, diciéndole, si sé que eres, pero ¿acaso no eres tú el Dios que me va a responder? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la nación? Él sabía que era el rey de los cielos, pero él tenía dominio sobre toda nación y sobre aquellos enemigos que venían sobre Josafat. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Segunda de Crónicas 30:12.
Aquí dice que el pueblo de Israel, amén, también rogó a Dios y Dios le dio un corazón para poder, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, cumplir, dice, el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor, o sea, a la congregación, amén. El pueblo de Dios también tenía que tener un solo corazón para poder cumplir la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señor. Y de los príncipes, Dios bendiga a la iglesia del Señor que dice que tenía, amén, para poder hacer lo que Dios tenía que hacer con su pueblo. Dice la buena mano, Dios bendiga a la iglesia del Señor de Dios, promueve la unidad entre el pueblo de Dios. La mano de Dios, ¿verdad, hermano cierto? Es aquella que une. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es la mano que destruye, ¿verdad, hermano cierto? Sino que la mano de Dios es aquella que une su pueblo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y dice que ella estuvo en aquel lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor y dio provisión al pueblo. Ahí en Esdras capítulo 7, versículo 6, está la historia, o se narra la historia sobre Esdras, amén. Recuerda que Esdras en los tiempos de Nehemías, cuando restauraban los muros, ¿verdad, hermano cierto? Se restauraba también el templo, la ley, se restauraba, ¿verdad, hermano cierto? La ley nuevamente se le leía, se le traía recordatorio al pueblo que había quedado. Dios bendiga a la iglesia del Señor después del exilio. Y Dios también trae palabras sobre aquella vida. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Dice que era un escriba diligente, era aquel que anotaba, amén, hermano, y como anotaba, él también leía en aquellos pergaminos la palabra del Señor. Y tal vez, ¿verdad, hermano cierto? No teníamos la impresora de hoy en día como la Biblia que le entregamos a la hermana, amén. Que la Biblia usted, ¿verdad, hermano? Va a la compra, ¿verdad? Y ya la tiene la palabra de Dios. En aquel tiempo era por pergamino, por rollos, ¿verdad? Y eso tenían que hacer los hombres a mano. Y dentro de aquello dice que Esdras era un varón, un escriba que se dedicaba a escribir los mandamientos, la ley de Dios. Y cuando él, ¿verdad, hermano? Dice que tenían que tener un conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y aquí agrega la escritura que además de eso era cierto un varón, un hombre dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Él, en una misión semejante, ¿verdad, hermano cierto?, a la de Nehemías, unos par de años antes, él fue también, y dice que fue al lugar, ¿verdad, hermano cierto?, donde estaban aquellos que habían sobrevivido, se habían quedado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en aquellos destruidos muros de Jerusalén. En aquel templo que ya tal vez no quedaba ningún tesoro en el templo, y la palabra de Dios tampoco estaba en aquel lugar. Entonces dice que él llegó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y tal vez como en muchas oportunidades ha dicho, amén, empecemos una reunión, hay pocos hermanos, hay que empezar la reunión, hay que empezar a orar, hay que empezar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a cantar, hay que empezar, hay que prepararse para la palabra de Dios, porque la palabra no se prepara pensando en quién hermano viene, quién hermana va a estar, qué es lo que van a hacer, qué es lo que hizo, qué es lo que hará el día de mañana, sino que la diligencia está en que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Y esa palabra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, va a hablar en el servicio, el culto, como Dios, ¿verdad, hermano cierto?, entregue o el pueblo necesita. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿Sabía que usted cuando luego, ¿verdad, hermano cierto?, de que Nehemías llegó, ya se pudo ordenar el pueblo de Israel con los que estaban ahí?
Fue Edras, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y en la primera reunión, los primeros servicios, él se puso en un tipo de tarima, de altar, tal vez un pedazo de tronco de madera, amén. Y todo el pueblo fue a escuchar la palabra del Señor. Y dice que él, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Habló de la palabra o expresó la ley desde la mañana hasta el atardecer. Para que vean, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La necesidad de hambre, de palabra de Dios que tenía aquel pueblo. Y tal vez, ¿verdad, hermano? Se saltaron, tal vez almuerzo, se saltaron comida, pero ellos dicen que estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Y un hombre de Dios tenía que ser preparado para ello. Por eso Dios nos habla también, y a los varones, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y a aquellos que están en el trabajo de coordinación y predicación, saben, ¿verdad, hermano? Lo que es un obrero dirigente, un obrero valiente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un obrero aprobado por Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y de esa manera dice que este hombre se manifestó también para el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen así en esta hora? Amén. Ahí en Esdras, el mismo capítulo, el versículo 9, habla también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y él también da reconocimiento a aquella mano de Dios. Porque el día primero del primer mes, dice, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al principio del mes quinto llegó a Jezreel, estando con él la buena mano de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que este hombre, hermano, él tomaba dirección de parte de Dios. Este hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, él tomaba, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Consideración como la mano de Dios le iba a guiar. Porque a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros somos como los hijos pequeños, amén. Nosotros le damos la mano al Padre y el Padre sabe dónde nos lleva. Nos va a llevar a comprar, nos va a llevar a jugar, nos va a llevar al parque, nos va a llevar a tantos distintos lugares. Pero nosotros tenemos que tener la confianza en esa mano de Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice que Él llegó a Jerusalén, estando con Él la buena mano de Dios. ¿Es buena la mano de Dios, hermano? Pregunto en esta noche. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Señor nos ha hablado con bastante amor en esta noche, ¿verdad, hermano? Y nos está enseñando el Señor, hermano, que cuando nosotros nos entregamos y nos disponemos, ¿cierto? La mano de Dios nos favorece. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque estos hombres se dispusieron, ¿verdad, hermano? Siempre a querer seguir y agradar a Dios. Dice ahí también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, 7:28. Dice que Esdras se continúa refiriéndose a la buena mano de Dios y relata, y yo fortalecido, dice, por la mano de mi Dios sobre mí, amén, y a los príncipes de Israel, para que subiesen conmigo. Dios a nosotros, hermano, nos da la fortaleza, o nos da, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Siempre la inspiración o el ánimo para subir, no para descender. Amén, para crecer. Dios bendiga a la iglesia del Señor en la obra de Dios. Y aquí Esdras lo dice, amén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros. Porque él tuvo que hacer lo mismo que Nehemías, amén. Él pertenecía a un reino y él tuvo que pedir permiso, amén, porque era un hombre ordenado. Esdras era un hombre que estaba, ¿verdad, hermano? Igual que Nehemías, amén. Nehemías era aquel, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que él iba, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y le servía al rey. Era como era el copero, alguien que le llevaba siempre la comida al rey. Era uno de los hombres de mayor confianza. Todo lo que la bebida que se le servía al rey, hermano, Nehemías tenía que probarla primero. Comida, Nehemías tenía que, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Él degustar primero. Porque en aquellos tiempos existía, ¿verdad, hermano? Que muchas veces para poder eliminar a un rey lo envenenaban. Entonces dice que el rey consideraba a aquel hombre, porque estaban siempre antes que él para probar un alimento. Y dice que ellos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Estaban sometidos al rey. Y Esdras dijo, amén,
recibí el favor del rey, la aprobación. Dios bendiga a la iglesia del Señor, la misericordia del rey y de su consejero. ¿Será importante, hermano, tener la aprobación del pueblo de Dios? ¿Será importante también tener la aprobación de parte de Dios sobre nuestra vida? Cuando nos conducimos, hermano, ¿cierto? De la forma que Dios quiere en nuestra vida, de la forma que Dios quiere en su iglesia, en el trabajo, en la casa. ¿Habrá aprobación de Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando llegó, dice Edra, a aquel lugar, dice que él fue bendecido. Amén. Porque la mano de Dios, hermano, iba delante de él y iba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El hombre o la mujer que se siente, hermano, con un respaldo de parte de Dios, no un respaldo humano, no una posición humana, sino con respaldo que se siente en la voluntad de Dios, se siente confiado en la oración, se siente confiado cuando canta de que Dios le va a respaldar, se siente confiado cuando habla a través de la palabra de Dios, que Dios va a guiar sus palabras. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, hermano. Y dice que Edra fue considerado de aquella manera, amén. Dice ahí también la palabra del Señor, amén. El cual dice que Esdras 8:18 dice que esta era una de las palabras que le fue acompañado en gran manera a este hombre. Como decía, Esdras era un escriba, no era tal vez cierto un hombre, ¿verdad, hermano? Cierto, como Josué, o un guerrero como David. Era un hombre que con lo que él se defendía era con la palabra de Dios. O con lo que él le guiaba, hermano, cierto, era el conocimiento en la palabra de Dios, que donde iba a ser él guiado o llevado, Dios iba a prosperar aquella obra. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque es cosa difícil, hermano. Bien, viniendo al recuerdo, como fuimos una vez, ¿verdad, hermano? Cierto, también nosotros quedando poco en este lugar y tuvimos que tener confianza en Dios, no confianza en los hombres, no confianza en los que se quedaron con nosotros, sino que tuvimos que tener confianza en la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Que Él iba a hacer a nuestro favor. Dios bendiga a la iglesia, porque a veces, ¿verdad, hermano? Cuando pasan esas cosas, renuncian todo, todos se quieren ir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de los que habían, solamente quedan 2. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero el Señor, ¿verdad, hermano? Cuando está en la mano de Dios, de esos 2, de esos 3, por eso dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 hubieren en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Ha creído usted a la mano de Dios? Bueno, el Señor por eso todavía la tiene en pie. ¿Cuántos lo creen así? Y lo trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros, a un varón extendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, y de Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. Poco a poco, ¿verdad, hermano? Cierto, Dios fue multiplicando, hermano. Porque Dios no está para restar, Dios está para multiplicar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Aquí el que resta es el diablo, pero Dios es el que multiplica. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El diablo repitió todos los cursos porque nunca aprendió a sumar ni a multiplicar. Pero los hijos de Dios saben sumar y multiplicar. ¿Cuántos lo quieren hacer en esta noche? Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con la palabra del Señor. Amén. Quisiera terminar, pero está interesante esto de la palabra del Señor. Amén. Eran 18. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ¿sabe cuándo está esa bendición, hermano? Yo siempre se lo he dicho, cuando Dios los trae o cuando Dios los confirma. Aquí 2 familias me dijeron, nosotros cuando llegamos, llenamos la ala aquí, llenamos la ala de allá. Cantamos aquí, cantamos allá, predicamos aquí, predicamos allá. Y así como llegaron, se los llevó la corriente.
Tiempo atrás, antes de estar en este lugar, también participábamos en otro cultito. Eran unos hermanos del sur, eran como 25 hermanos, todos familiares. Cantaban, alababan al Señor, glorificaban a Dios. Estaba la presencia de Dios también, porque a veces Dios no quita esos dones, amén. Y estaba ahí. Pero así, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Como llegaron, el Señor empezó a trabajar en los corazones y resulta que nos agradó. Porque a veces a la gente le gusta hablar nomás, pero no que Dios le aconseje. Y en aquella familia habían tantas patrañas y tantas cosas, hermano, que como que solo se sintieron descartados. Los 20 y tantos de un día para otro se fumaron y nos quedamos solos de nuevo. Mi esposa siempre ha contado el testimonio, amén. Y aquel varón que predicaba, hubieran 5, hubieran 7, a veces habíamos 15, a veces venía una iglesia de visita, a veces estábamos solos, pero siempre tenía que predicarse la palabra de Dios de la misma manera. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque la palabra de Dios, hermano, ¿cierto? Es aquella que da el crecimiento a la obra de Dios. Esdras, el 22 lo habremos leído, parece que no. Declara: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? 8:22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, hermano. Mire, yo creo que ¿por qué Dios a veces honra a este tipo de gente? Porque muchas veces nosotros, ¿verdad, hermano? Hacemos cosas que como que avergonzamos a Dios delante de los incrédulos o delante, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos cuentan algo, sentimos algo y a veces de hablar positivamente nos quejamos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y a veces decimos: está mal, esto está mal, el trabajo está mal. Hasta la iglesia capaz que digamos que está mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Esdras, hermano, dice que él sintió vergüenza de pedir más respaldo, ¿verdad, hermano? Y ejército al rey para que le defendiera a los enemigos, sabiendo que él tenía un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Mire, leo: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios, escuche bien, es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Cuántos se toman de esa promesa, hermano? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Que el Señor líbranos, Dios tenga misericordia de un día abandonar a Dios. De un día nosotros defraudar a Dios, hermano. Porque aquí explica claramente a este varón: yo no voy a pedir, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Más de lo que el rey, ¿cierto?, ya me ha concedido favores. Me ha ayudado, los príncipes estaban, ¿verdad, hermano? ¿Cierto?, conmigo para llegar a Jerusalén. Pero ahora voy a pedir también, ¿verdad, hermano? ¿Cierto?, que me resguarden, que me protejan, que hagan todo, pedir guardaespaldas, decía él. Dios bendiga a la iglesia del Señor, sabiendo de que Dios, ¿verdad, hermano?, o el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Así dice el Señor: el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. Por eso tenemos que entender bien la promesa de Dios, amén. No está sobre todos, son aquellos que le sirven con temor al Señor. Y los que la abandonan, ya lo hemos leído, Dios bendiga a la iglesia del Señor, son aquellos que se enciende el furor de Jehová nuestro Dios, amén. Esdras 8:31. Nuevamente afirma: Dios bendiga a la iglesia del Señor y la mano de nuestro Dios. O sea, este hombre fue con pura fe, hermano, con pura confianza. Pasó por lugares, ¿verdad, hermano? Ciertos peligrosos, lugares donde habían tribus,
y hombres que asaltaban y robaban, mataban a la gente, pero él decía, la mano de Jehová está sobre nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y partimos del rey de Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Quizás cuántas veces, hermano, nos ha librado la mano de Dios. Usted ha ido a comprarlo, ha librado tal vez de un accidente. Han salido sus hijos y Dios lo ha librado, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De que se los roben, de que les pase algo malo. Tal vez le ha librado de asalto. Ya nadie está seguro en las casas, hermano. Le pueden robar, asaltar. Pero dice así, reconociendo a este varón que Dios le libró del enemigo, el enemigo del acechador en el camino. Por eso nosotros siempre tenemos que encomendarlo a Dios, hermano. Porque el diablo está a la vuelta de la esquina esperando, acechando en el camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un hermano contaba un testimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Una vez que muchas veces, ¿verdad, hermano? Cierto, era de este tipo de personas que eran jóvenes, ¿verdad, hermano? Que se dedicaban a golpear a la gente y a también, ¿verdad, hermano? Cierto, se vestían de esto como satánicos, de esa onda así. Amén. De eso. Entonces, hermano, dice que ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con quien se encontraban en el camino, le golpeaban y a veces le robaban y de puro gusto les pegaban. Pero dice que un día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, iba un hombre, un varoncito, un hombre mayor caminando, y ellos dijeron, a este le vamos a pegar. Y cuando le quisieron golpear, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no pudieron. No le pudieron golpear. No le pudieron, ¿verdad, hermano? Cierto, porque algo salió y le defendió a aquel varón. Y dice que ellos después no se explicaban qué había pasado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hasta que le explican. Seguramente le dijeron, ese era un cristiano. Ese era un hijo de Dios. Y con ellos tienen que tener cuidado. Le dijo, no se metan, le dijo el líder de ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él contaba el testimonio después que se había convertido. Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hermano, tienen que tener esa confianza que la mano de Dios está sobre ellos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora. Y estamos terminando ya, amén. Ahí en Nehemías 2:8. La carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, el hombre de Dios, hermano, tiene que saber que la mano de Dios está personalmente sobre él o sobre ella. La mano de Dios está, ¿verdad, hermano? Cierto, no visiblemente, pero realmente sobre aquella persona o sobre aquella mujer y aquel hombre. Y él dice que él consiguió maderas para poder restaurar, reparar los muros, ¿cierto?, de Jerusalén, que habían sido destruidos, quemados. Y él dice, él pidió para el guarda del bosque, ¿verdad, hermano? Cierto, que le diera madera, amén. Y dice que él, ¿verdad, hermano? Cierto, se lo concedió. Porque el rey, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo había ordenado según la benéfica, según la buena mano, según la voluntad de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Para poder, ¿verdad, hermano? Cierto, bendecir aquella vida. Ahí en Nehemías también 2:18, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la buena mano de nuestro Dios, estoy leyendo la conclusión, Dios trabaja para todos aquellos que en Él esperan. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice, entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y esa es otra cosa, otro punto. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace con nosotros.
Nosotros tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros, amén. ¿Cuánto habíamos estado enfermos y Dios nos ha sanado? ¿Cuánto estábamos necesitados, verdad, hermano? Y Él ha puesto sustento sobre nuestras vidas. ¿Cuánto estábamos apartados de Dios y Dios nos ha vuelto al camino? ¿Cuánto lo creen así en esta noche, hermano? La mano de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estuvo sobre estos varones, dice, y habiendo, verdad, sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así, esforzaron sus manos para el bien. Hablamos de la mano de Dios. Ahora que sean nuestras manos, para que nosotros edifiquemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor conforme, dice que a lo que nosotros edifiquemos, de esa manera Dios nos va a considerar. Muchos edificarán, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sobre madera, piedra, barro, hojarasca, pero otros dice que edificarán en oro y en plata, para bendición de Dios. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde en esta noche, mis hermanos, amén. Dice ahí en Isaías 6:4 que Él es bueno para aquellos que esperan en Él, amén. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. Dios bendiga, perdón, 64:4. Dios, perdónenme, amén. 64:4. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios, ni ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. Repito, lo leí mal. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, la confianza en Dios, hermano. Dice, la buena mano de Dios está sobre todos nosotros, los que buscamos al Señor. Los que buscamos al Señor, amén. Dios mismo, dice, lo garantiza. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Isaías 59:1. Le invito a ponernos en pie en esta noche, amén, agradeciendo por la palabra del Señor. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Alguien ha dejado de confiar en el Señor? ¿Alguien ha dejado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de honrar a Dios? Porque dice que todos estos hombres reconocieron y honraron a Dios, que era la mano de Dios, aquel que les dirigía o aquel que proveía. Amén. Oramos al Señor en esta noche. El altar está dispuesto. Si usted quiere orar, agradecer al Señor, o dígale al Señor, tu mano